Está con nosotros el doctor Juan Sereta, justamente, entre otras cosas, abogado, docente, integrante del consultorio de la UDELAR. Buen día, bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿De qué año sos vos? 69, justito. Bueno, ¿y cómo te llevas con la música? Por ejemplo, la guitarra de Jimi Hendrix y toda esa barra. Me parece que Hendrix es un referente para la música en general, no solamente para la claro. guitarra, ¿no? Que es un influyente en todo. No solo para la guitarra y no solo para el rock and roll, digamos. Claro, sí. Bien. ¿Y vos recordás algún momento en tu vida donde Woodstock empezó a estar como en el radar de esa memoria emotiva? A pesar que por obvias razones nosotros no lo vivimos. Yo soy un poquito más grande que vos, pero soy de 65, pero aún así estábamos lejos. Pero yo siento que en nuestro relato de las cosas lo tenemos incorporado, ¿no? En algún punto ya se... A mí me llegó más que nada por la música, por el rock and roll justamente. Uh-huh. Como que venía incorporado en la música muchas de esas cosas. Pero vos sos, digamos, fuiste un muchacho rockero. ¿De algún modo sentís que...? Sí, siempre me gustó el rock. Siempre me sentí muy identificado con el rock. Sí, desde siempre. ¿Incidencia de algún hermano, de tus viejos? No, vino solo. O sea, al inicio, en mi generación había mucha influencia de la música norteamericana, inglesa, ¿no? De la música en inglés en general. Después a mí me interesó mucho el resurgimiento del rock nacional a la salida de la dictadura. Claro. Incluso participé en la organización de un concierto, uno de los primeros conciertos que se hizo a la salida de la dictadura en el Teatro Verano, donde actuaron Los Estómagos, Los Tontos, Cero. Pero participaste como productor, digamos. Sí. Ajá, y me sentía muy identificado con ese rock que tenía mucho más de punk en aquel momento, ¿no? Una influencia más británica en el rock de aquel momento, pero sí, y de joven así, como que a mí me gustaba mucho Eric Clapton, me gustaba mucho Dire Straits, bueno, toda esa música que tenía mucha influencia de la guitarra de Hendrix también, ¿no? Uh-huh. Bien, esa es una influencia que en todo caso vos mismo la fuiste armando, construyendo, elaborando, seguramente como toda la vida, con cosas que uno recibe, pero no como un mandato paterno al estilo Racing, por ejemplo. No, la radio era la influencia, claro, musical en aquel momento. Una radio donde también hay que decir, esto suena raro quizás decirlo en estos términos y de este modo ahora, ¿no? Donde definitivamente no pasaban ya no música nacional, no pasaban música en español, ¿no? No, era todo en inglés. Y era la época, no sé, de grabar cassettes de la radio, de lo que se escuchaba en la radio. Siempre me gustó mucho la música y escuchaba radio siempre, constantemente. Así que la influencia musical en mi lado vino por la radio, por escuchar la radio. Tengo un manojo de asuntos sobre los cuales tengo ganas de hablar con vos a propósito de temas diversos y que ganan por distintas razones la atención pública o al menos mediática, ¿no? Bueno, uno tiene que ver con el caso de la niña Superbiel, de 9 años nada más, ¿verdad? La hija de Luciano, el músico uruguayo. Primero, ¿tú estás vinculado a ese caso en carácter de qué? ¿De abogado? Abogado particular. Ajá. O sea, ahí en ese caso, el caso de Luciano no lo estamos patrocinando desde la facultad. Es una familia que si bien no puede adquirir el fármaco que necesita Nina, no entraría dentro del reglamento de atención del consultorio, así que lo atiendo en el ejercicio liberal de la profesión. Bien, y en ese sentido, ya sé que para vos implica llover sobre mojado, pero me parece útil por una cosa que desde ya estoy seguro que vos compartís y tantísimos otros. Yo mismo en su momento hice un posteo en esa dirección que ni hablar que cualquier buena solución a Nina, ¿no? A Nina y a Luciano serán muy bienvenidas en la medida que lleguen soluciones para las Ninas y Lucianos bueno, si vos me preguntás a mí del mundo, pero bueno, por lo pronto de la comarca de Uruguay, ¿no? Que es en donde estamos, y en ese sentido me parece que estamos... Sí, tal cual. Incluso cuando sabíamos que podía hacerse público la situación de Nina, yo lo hablé con Luciano para ver en qué medida él estaba dispuesto a que se visualizara la situación de su hija. Y lo que conversamos juntos, en una actitud que para mí es muy generosa por parte de él, él me dijo, mira, yo quiero hacerlo no por Nina también, pero quiero hacerlo por todos los otros chiquilines que están en la misma situación y que no tienen la visibilidad pública que yo tengo por mi carácter de músico. Y desde ese lugar, repito, aunque implique una obviedad,
¿cuál es tu rol? ¿Por qué una familia como la de Luciano necesita, a la hora de atender o cuidar o proteger la salud de sus hijos, necesita un abogado? Yo sé que es muy empezar desde el comienzo, pero es como desde afuera medio raro de entender, ¿no? Bueno, sí, mira, yo he venido conversando con la Asociación de Pacientes con Acondroplasia antes de tomar el caso de Luciano. Ya me habían contactado otros papás que también tienen niños en la misma situación. Estuvimos analizando la posibilidad y las chances de éxito. En el caso de los medicamentos que no están incluidos en la cobertura, desde hace unos cuantos años, la alternativa que le va quedando a las familias que tienen un paciente que necesita esa medicación es recurrir a la justicia. No hay en el Uruguay otro camino para acceder a algo que no está cubierto por el sistema, siempre y cuando no lo puedas pagar. Entonces, creo que todos los que tienen un familiar con una enfermedad rara o que necesitan un medicamento que no está cubierto, aunque la enfermedad no sea rara, ya se conoce en Uruguay que bueno, que por lo menos se puede explorar la posibilidad de reclamarlo judicialmente. No siempre es posible, pero cada vez más creo que está presente la oportunidad o la chance de decir, bueno, y habrá posibilidad de obtenerlo por juicio. Y bueno, este es un caso donde decidimos, después de analizarlo bien, llevarlo a juicio. En este caso ya vamos a hablar de la instancia estrictamente legal, y aunque no sea tu expertise, pero es obvio que has adquirido información al respecto. En este caso, ¿qué es? Acondroplasia, ¿no? Acondroplasia. Que es lo que provoca que los huesos no crezcan, digamos, para decirlo en dos palabras. En términos populares es conocido como una forma de enanismo. Exacto. Y desde ese lugar la pregunta es, ¿ahora ha adquirido una notoriedad más grande por los protagonistas? ¿Porque ahora hay soluciones médicas que de pronto un tiempo atrás no habían? ¿O porque, en definitiva, es el avance también desde la perspectiva civilizatoria? Lo que antes nadie se atrevía o se le ocurría reclamar o solicitar al Estado que de alguna manera nos representa, ahora sí, porque ya otras etapas previas se han cumplido. No, lo que ha habido es un avance de la ciencia. Es decir, hasta hace pocos años los pacientes con acondroplasia solo tenían la chance de terapéuticas quirúrgicas, la elongación de los huesos, con cirugías que son tremendamente dolorosas y complicadas, con posoperatorios que son tremendos, y que además tenía efectos muy limitados. La aparición de un fármaco que hace que se genere la proteína que el defecto hereditario o el defecto genético no produce, es un avance de la ciencia increíble, ¿no? Impensado hace 20 años. En el caso de los papás como Luciano, ya venían conociendo los avances en este sentido. Sí, de hecho Luciano ha dicho en más de una oportunidad que él sabía que de un momento al otro... Claro. Lo que tuvimos que esperar para mejorar las chances de éxito es que el medicamento tuviera aprobación por las agencias evaluadoras internacionales, como la FDA en Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos, y que se aprobaran, se cumpliera con todos los pasos que la ciencia establece, y que además fuera incorporado por algún sistema de salud. En este caso ya está incorporado en Estados Unidos, está incorporado en España, es decir, los niños españoles que lo reciben... Las niñas de Estados España Unidos lo reciben, ajá, y de Brasil también. Ajá. Pero acá se cuela otro asunto. Pero todas las niñas en Brasil, la que nace en la favela o la que nace a la vuelta del sirio libanés de San Pablo, por decirte, porque es un referente, ¿no? Es una buena pregunta. Teóricamente todas, pero es cierto que hay países en los que hay dificultades para acceder a las cosas aún cubiertas. Eso es algo que yo siempre destaco de Uruguay, claro. Que en Uruguay podemos tener algunas cosas que no están cubiertas, cada vez son más, lamentablemente, pero las que están cubiertas, en general, la accesibilidad es bastante buena. Si bien ya sabemos que del Río Negro para arriba no es lo mismo, hasta por distintas razones, hasta logísticas, pero que hay un digamos que un grado de accesibilidad bastante bueno una vez que las cosas son incorporadas. Es más, nosotros no tenemos casi juicios, tenemos muy poquitos juicios de cosas que estén incorporadas y no se den. Si están incorporadas, se dan, llegan. Salvo alguna excepción, se dan. Bien. Y por otra parte, lo que está incorporado cada vez es mayor, también es otra cosa, sí, ¿no? Sí, la línea histórica... Sí, lo que hay, a mi juicio, lo que hay un déficit, el Fondo Nacional de Recursos, tal como está utilizado y como previsto en nuestro sistema de salud, a mi juicio debe financiar las cosas novedosas, las cosas más caras, las que serían imposibles de soportar para los prestadores integrales. Lo que ha pasado en los últimos años, a mi juicio, es que entonces esto implica una puerta giratoria. Van entrando cosas nuevas y van saliendo otras que ya no son nuevas, que fueron nuevas cuando ingresaron, pero ya no son. Lo que a mi juicio no está pasando del todo es que esas cosas pasen a ser cubiertas muchas veces por los prestadores integrales. Ahí está, clarísimo. Entonces se va inflando cada vez más el fondo y bueno,
Y el Eso fondo, afecta. recordemos que es justamente un fondo, es decir, depende Claro, de de lo que tiene, de los recursos con los que cuenta, ¿no? que recursos que a la corta o a la larga vienen de la propia sociedad, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Entonces, de alguna manera se está transformando, a ver si te sigo bien, ahora vuelvo al caso Nina, pero con relación al funcionamiento, se está transformando en una herramienta muy justa, muy horizontal, muy democrática, pero que paradójicamente le está quitando peso a la obligación que por sí deberían tener los propios prestadores de salud. Claro. Sí, ese es un defecto. O sea, algo que tu mutualista, corregime si le estoy errando, debería darte porque es tu mutualista y recibe los dineros adecuados a través de sus socios y bla, 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 y reforma y sistema nacional integrado de salud mediante, resulta que en lugar de dártelo te lo da Te lo sigue dando el fondo. el fondo. Y vos decís, qué bueno, me lo dan igual. Sí, pero lo que pasa es que el fondo, al dártelo, está perdiendo recursos de ese modo. Claro. Eso es obviamente que acá cada uno hace su juego Obvio, sí. pero bueno, es una cuestión como me parece que hay que considerar más afinadamente de que vayan saliendo cosas del fondo, de la cobertura del fondo también, no solamente ingresando cosas nuevas, sino también saliendo. Y en este caso, ¿cómo se explica? Porque Uruguay, desde la perspectiva de la cobertura democrática de la salud, me parece que a sistemas como el de los Estados Unidos poco tienen que envidiarle, ¿no? No, a mi juicio el sistema de los Estados Unidos tiene mucho que envidiarle al uruguayo. Es lo que quise decir, solo que vos lo dijiste mejor. No, para no quedar con esa cosa que siempre detesto. No, hay sistemas que funcionan muy bien. El francés, por ejemplo, es un sistema de salud que funciona muy bien. Los nuestros están un poco a imagen y semejanza de, ¿no? Sí, pero te diría que con algunos ajustes que obviamente necesita el sistema nacional de salud, pero te diría que no sé, si hoy me preguntás el sistema de salud holandés, funciona mejor el nuestro. Bien, mira qué bueno. ¿Por qué hago esta referencia? Porque de pronto que haya algo en el marco de Europa, no sé cómo es España, pero imagino que debe tener una tradición mucho más influenciada por los franceses que por los norteamericanos, sí, ¿no es cierto? Sí. Digo, mirá, los niños, las niñas españolas ya tienen acceso a... Lo que ahí me quedó como picando el tema de en los Estados Unidos, pero ¿quiénes son los que tienen acceso a eso que las niñas o niños de Uruguay todavía no tienen? No, en Estados Unidos, resumiéndolo un poco groseramente, vos tenés el sistema que financia Medicare, que es como el sistema, como sería como la antiguamente salud pública nuestra. Entendido. Que es como la base. Lo que pasa es que medicamentos de alto costo, por ejemplo, medicamentos oncológicos, no está incluido casi ninguno en Medicare. Entonces vos tenés lo básico. Y después tenés otra salud para los que sí tienen recursos, que esa se financia con seguros individuales. Entonces yo pago un seguro y en función del seguro que pago es la cobertura que tengo. Muchos seguros tienen límites económicos, o sea, sí, claro. Tengo financiado hasta tanta plata y bueno, ahí depende. Pero en Estados Unidos la causa más común de quiebra de una persona es el diagnóstico de cáncer. Claro. O sea, te enfermas de cáncer Y corres el riesgo más alto de quebrar, de fundirte como persona, de que las cuentas no te den. Digamos, es como que el sistema le diga a la persona, ¿tenés cáncer? Bueno, jodete el doble. Porque es decir, tenés cáncer y además te vamos a quebrar, ¿no? Es que automáticamente tus números ya no van a dar. Claro. En Uruguay eso no ocurre. No, es el riesgo de esos sistemas que tienen una filosofía mucho más capitalista, individual. Bueno, no quiero salirme del trillo de la charla, pero ahí es donde vemos el rol del Estado, ¿no? Claro. Justamente. Claro. Yo no digo que en Uruguay el que tenga recursos tenga algunas chances, algunas oportunidades mejores. Sí que las tiene. En general las tiene accediendo a cosas que no están en el Uruguay. Claro, con la posibilidad de tomarse un avión e irse. Claro, es que en un mundo globalizado... O de hacer traer. O de hacer traer. En un mundo globalizado hoy eso es habitual. Pero no... Y hasta lógico, te diría, porque antiguamente, por ejemplo, en una cuestión oncológica, hacer una consulta del Hospital Sirio-Libanés, que vos nombraste hace poquito, porque es una referencia en la región... No, crecimos escuchando ese nombre. Claro, era una cosa exótica, ¿no? De alguien muy pudiente. Hoy por hoy no parece nada ilógico hacerlo, e incluso... yo creo que no estaría mal que Uruguay, con la dimensión que tiene como país, apuntara a la especialización en algunas áreas y en otras tuviera que recurrir a otros especialistas en Argentina o en Brasil. No parece nada malo. Lo mismo que hacemos, por ejemplo, con las computadoras. Sí, claro. Es decir, bueno, la computadora que hace acá se hizo en otro lugar, ¿verdad? Sí, o hicimos históricamente con los automóviles. Claro. De pronto haces una autopart. Claro, porque acá es muy interesante esto que señalás vos, porque implicaría... No
no un problema acerca de la calidad de nuestros médicos, pero sí cualquiera sabe que un médico que desarrolla su trabajo en una ciudad de 50 millones de habitantes, sobre esa patología va a tener 15, 20, 100, 200, 1000 ejemplos más, y ya lo habrá hecho y su conocimiento se habrá perfeccionado, profundizado, mejorado. Cualquiera sabe eso, ¿no? Absolutamente. Es más, mirá, hay que ser lo suficientemente humilde y generoso, pero a nosotros nos ha pasado de consultar a un grado 5 de determinada especialidad sobre una patología, y ha tenido la humildad y la generosidad de decirnos, miren, sobre eso pregúntenle a la doctora tal que atiende en el Pereira Rosell, porque si bien yo soy de grado 5, la que ve 200 pacientes por día con eso es ella, y la que sabe sobre la realidad, sobre este tema que me están preguntando, es ella. Es más, conectándolo con el caso Nina se atiende en Crena de Ser, que es un centro de referencia del BPS, para este tipo de trastornos del metabolismo, pero para muchas otras enfermedades raras y defectos congénitos, que al ser centro de referencia atiende a casi todos los pacientes que presentan esas enfermedades raras. ¿No funcionaba en Martín García y San Martín en un tiempo, en el Canzani, y después pasó para el Agraciada? Exactamente, están agraciadas. En el ex Sanatorio Pacheco, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, y los médicos de Crena de Ser, nos pasa, hemos hecho muchas acciones de amparo por medicamento que cambia drásticamente la calidad de vida de los pacientes con fibrosis quística, y hablamos con Pablo Curvelo, el grado 5 de neumología, y nos dicen, los que más, yo hago los informes, todo fenómeno, pero los que más saben son los que están en Crena de Ser, porque son ellos los que están en contacto con los pacientes que tienen esto. Entonces, y eso es lo que, salvando las distancias, es lo que es una cuestión de perspectiva, de cantidad. Lo mismo puede pasar en la Argentina o en Brasil. En Argentina nos pasa habitualmente que en La Plata hay algunos hospitales públicos que hacen determinadas cirugías que requieren una especialidad, que algunas se podrían hacer en Uruguay ya, pero ellos tienen una cantidad de pacientes y una experiencia que lo que tenemos que hacer es, o los mandamos a los uruguayos para allá, o empezamos a traer a los argentinos para que perfeccionen a los nuestros sobre cómo se hace acá, y tenemos un centro de referencia. Entendido. Lo que no podemos tener es que esas cosas que se utilizan pocas veces, pero le salvan la vida a una persona, se hagan en distintos lugares. Tenemos que tener un lugar. Porque ninguno va a ser tan bueno, digamos. Ninguno va a ser tan bueno. ¿Verdad? Me hiciste acordar un caso de una persona que fue baleada, y el médico que la atendió se le había alojado baleada en la calle accidentalmente, ¿no? El médico que la atendió trabajaba en un centro hospitalario de muy alta jerarquía, digamos, de clase A, y también en el Maciel. Y él decía que ese tipo, si bien lo que pasa es que en el caso de Uruguay, los médicos trabajan igual que los maestros y profesores en distintos lugares muy distintos, ¿no? Pero decía que el desarrollo del conocimiento que han tenido, por ejemplo, de extraer balas, proyectiles de un cuerpo alojadas en zonas muy complicadas, donde estás a un hilo de la vida o de la muerte, están más desarrollados en los sistemas públicos que privados. Sí, es más, mirá, el equipo que atiende enfermedades autoinmunes, el referente en el Uruguay es el del Maciel. Si yo me atiendo en el británico, pero se me diagnostica una enfermedad autoinmune, seguramente el médico del británico consulta el equipo del Maciel. Volviendo al caso de Nina, entonces resulta que ahora hay conocimiento suficiente, hay medicina suficiente, hay tratamiento suficiente para, no sé si el término adecuado es curar, pero sí claramente mejorar la calidad de vida, la perspectiva de la calidad de vida, ¿no? Porque es con relación al futuro, al crecimiento, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, ya que existe eso, se hace una solicitud de que, para hacerla corta, que el Estado compre ese medicamento para hacer el tratamiento aquí. Exacto, cuando el Estado se niega a hacerlo, se va por la vía judicial. Primero vos vas voy a presentar una nota diciendo al Sistema Nacional de Recursos, ¿es así? ¿O a tu prestador de salud? A quien considero responsable. Y acá pueden considerarse responsables 3 instituciones públicas. El Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria máxima, que es el que actualiza, entre otras cosas, o el que culmina el proceso de actualización del formulario, el que dice el ingreso de un nuevo medicamento al formulario de cobertura termina con una ordenanza dictada por el ministro o la ministra. Entonces el Ministerio de Salud Pública seguro que tiene que ver en esto, en no tenerlo incluido. El Fondo Nacional de Recursos puede tener que ver también, porque la ley 19.666, que es la que regula los centros de referencia, establece que en los centros de referencia los medicamentos que se otorguen de alto costo serán financiados por el Fondo Nacional de Recursos,
Y el BPS también, porque acá nos encontramos en un centro de referencia que opera bajo la órbita del BPS. Si bien es un centro de referencia anterior a la ley que recién te mencionaba, y eso está siendo utilizado para que, en la discusión que tenemos judicialmente, para que no sea el Fondo Nacional de Recursos el que pague, sino que siga pagando el BPS, si vos lees las contestaciones de los 3 demandados, todos echan la culpa recíprocamente, claro, ¿no? Y eso tiene que ver con la defensa de qué caja sale el dinero para el caso de que haya una condena, ¿no? En el caso del BPS, la caja es distinta a la caja del Fondo Nacional de Recursos o del Ministerio de Salud Pública, ¿no? No viene de rentas generales, viene de los aportes de los trabajadores y los empleadores. Incluso, Crenadecer nace como centro de referencia antes de la ley de centros de referencia. Es un centro de referencia que preexiste a la ley. Y nunca, al amparo de la ley, el MSP dictó, el ministro de Salud Pública de turno, nunca dictó una ordenanza para formalmente reincorporarlo al sistema de centros de referencia, porque del momento que lo hacía, los medicamentos los tiene que pagar el Fondo Nacional de Recursos. Entonces eso no se ha hecho para que el BPS siga pagando de su caja, digamos, los medicamentos que necesitan los pacientes que se atienden ahí. Una discusión que le es ajena totalmente a los pacientes. Obvio. Y que va de la mano con un manejo de los recursos que en Uruguay yo creo que es bastante malo, pero que se ha venido haciendo así históricamente, que tiene que ver hasta con el análisis de la ley de presupuesto. Vemos la ley de presupuesto, vemos cómo se discute inciso por inciso si la plata va para este ministerio o va para el otro, y cada repartición pública pelea por sus recursos. Bueno, esto último que acabas de decir me parece muy interesante para hablarlo incluso más allá, por supuesto, de este caso, porque se generan unas lógicas que para mi gusto son perversas en cuanto a la calidad democrática y el funcionamiento republicano, en el sentido que parece que tal organismo le quitaría a otro o tal otro, cuando en realidad se llega a ese nivel de discusión porque el mensaje original que viene de los poderes ejecutivos de turno no es lo suficientemente generoso. ¿Se entiende? Sí, y después claro. es como tirar los maíces en el corral, ¿no? Pero más allá de que no sea lo suficientemente generoso, creo que también hay que cambiar, en algún momento tenemos que cambiar esa lógica de discutir inciso por inciso, artículo por artículo, que es discutir repartición por repartición, qué plata va para cada repartición, y pasar a discutir programas que involucren a distintas reparticiones. O sea, si yo como Estado quiero abordar el problema de primera infancia, Entiendo. no importa si la plata va si parte de esa plata va para ACE y parte de esa plata va para, no sé, para el Consejo, el INAU ahora. No importa eso, o sea, eso es secundario. Lo que importa es qué programa voy a hacer y cuánta plata va a costar. Porque si no, incluso se puede dar la paradoja absurda de que una repartición, una agencia del Estado quede sin ejecutar ciertos presupuestos, Sí, y otra está sobreendeudada y no puede llevar a la práctica, y a esta le quedó plata. Pasa eso. Bueno, ha pasado justamente en el ámbito de la niñez eso. Y decís, pero qué loco esto. Claro. Che, flaco, dame, si igual es para lo mismo. Son para nuestros niños, ¿no es cierto? Volviendo al caso, entonces, la familia advierte que ante esta nueva buena, es decir, hay ahora procedimientos médicos que pueden satisfacer la demanda en el marco de la patología, decido a quién se lo reclamo, a quién se lo pido. Bueno, ¿no es en cierto? ese caso, el caso de Nina, además Nina tiene 9 años, por lo tanto está en la última oportunidad de beneficiarse realmente de este medicamento, porque este medicamento se puede recibir hasta la pubertad. Entonces, Nina tendría aproximadamente 6 años para recibirlo y con eso podría obtener cambios importantes. Si nosotros esperamos más, y ya no tendría mucho sentido dárselo porque los cambios no van a ser trascendentes. Entonces se daba toda esa situación, por lo cual con la evidencia científica, con la inclusión en nuestros sistemas de salud, con ya ninguna discusión válida o dudas sobre la seguridad y la eficacia del medicamento, se inicia, como todo proceso de este tipo, se inicia presentando una nota pidiéndole a nosotros, en este caso, a los 3 que consideramos que pueden ser responsables. Ninguno de los 3 dio una respuesta satisfactoria, digamos, lo que nos respondieron. Sí, yo me encargo, digamos, que pudo haber sido, ¿no? Es lo de siempre, no puedo hacerlo, bla, bla, bla. Entonces recurrimos a la justicia demandando a los 3. ¿Y la justicia qué fue lo que dijo en esa primera instancia? Condenó a los 3. Entendió que los 3 eran responsables, cada uno a su medida, priorizando el interés superior del niño. No puede estar condicionado, los derechos de un niño no pueden estar condicionados, dice la sentencia, a cuestiones económico-financieras o de reparticiones formales de atribuciones de distintos entes públicos, y por lo tanto los condena a los 2 a cumplir. Esa sentencia, en el plazo legal, es apelada por los 3 condenados. Bueno, nosotros ya contestamos esa apelación y ahora el expediente va a pasar a un tribunal de apelaciones que va a resolver. Bien, perfecto. Esos 3 organismos apelan
a la decisión de primera instancia de la justicia porque apelan desde el mismo lugar, de la misma plataforma y usando las mismas razones? No, entienden distintas cosas. El Ministerio dice, por ejemplo, que el que tiene que pagarlo es el BPS. El BPS... Porque la niña se atiende... La niña se atiende ahí. El BPS, y porque Crenadecer financia otras cosas que tampoco están incluidas en el formulario, pero la financia. El BPS dice que por culpa del Ministerio no está designado centro de referencia y que si hubiera sido designado las pagaría el Fondo Nacional de Recursos. O sea, le echa la culpa al Ministerio de Salud Pública. El Fondo Nacional de Recursos también le echa la culpa al BPS. O sea, se echan la culpa entre los tres. Y después hacen también hacen caudal de algunos otros argumentos, como que, por ejemplo, este medicamento no está registrado en el Uruguay. Y ese es un punto que sí puede resultar con incidencia en las decisiones que se toman en el Tribunal de Apelaciones. Ajá. A ver, entonces, si es un punto que puede tener incidencia en apelaciones, ¿es un punto que juega a favor o en contra de Nina? Puede jugar en contra de Nina. Ajá, porque no está en esa lista. No porque no está en la lista, porque para estar en la lista de lo que está cubierto, primero hay que cumplir con una etapa previa que se llama registro del medicamento en el Uruguay. Uh-huh. Eso significa, cuando un medicamento está registrado, significa que el Ministerio formalmente da el aval de su eficacia y su seguridad y autoriza que se comercialice. Cuando está registrado el medicamento, no está incluido todavía. Entendido, o sea, es como una etapa previa. Pero se puede comprar. Si yo tengo los recursos, lo puedo comprar en una farmacia. Antes de eso no lo puedo comprar. Y la contracara de eso es que una vez que está registrado en el Uruguay, no lo puedo comprar en el extranjero. Lo tengo que comprar en el Uruguay. Claro, lo que tengo entendido, corregime si le estoy agarrando el bizcochazo, que no sé si llamarlo así, paradoja de ese registro es que solo depende de quién hace el medicamento, ¿verdad? Bueno, sí, es decir, en los hechos. No puede el sistema de salud decir, vamos a registrar esto. El sistema sí puede. Nunca ha querido, pero en los hechos sí se ha dejado a impulso de la industria. Entonces, el laboratorio, para registrarlo, tiene que pagar el costo del registro, pero además tiene que cumplir con una serie de requisitos: tener una sede instalada en el Uruguay, asegurar el stock, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, el haber dejado eso a impulso exclusivo de la industria farmacéutica... ¿Qué es lo que ha pasado? Pero vos decís que no necesariamente es lo que debiera pasar. No, bueno, las vacunas de COVID no esperamos que viniera Pfizer y pusiera acá un coso y dijera, no, nos movimos nosotros. Claro. O sea, que eso todo depende de una decisión. Claro, me van a decir, bueno, pero ahí estaba involucrada la salud pública, todo. Sí, claro. Pero bueno, pero para No, pero el ejemplo es bueno en el sentido que se puede hacer así. Claro que se puede hacer. Y si hay una norma que lo impidiera, es de carácter reglamentario, hay que cambiarla. Si los que dicen, no, pero el artículo tal de la ordenanza, bueno, pero dicta otra ordenanza que deje sin efecto esto, si esto no está funcionando, y lo haga. Pero además, las normas lo permiten. Bien, entendido. Pero lo que iba es que la ausencia de registro hace que que se entienda que no se comercializa en el Uruguay. Y algunos jueces, históricamente, han interpretado, cada vez son menos los que están en esta posición, pero todavía los hay, interpretan que si es un medicamento que no se vende en el Uruguay, yo no puedo reclamarlo, porque lo asimilan a no está disponible en el Uruguay. No puedes reclamar cosas que no están disponibles en el Uruguay. Esa es la interpretación. Claro, Lucio, por no adjetivar demasiado, un tanto vieja, ¿no? Es un poco vieja, porque en el mundo de hoy, no solamente por la globalización, sino que además por la propia normativa del propio Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública dictó una normativa, que es la ordenanza 692 del 2013, y después en el 2018 la modificó y en el 2020 la modificó, pero siempre con el mismo espíritu, para que yo pueda comprar medicamentos en el extranjero e ingresarlos al Uruguay, siempre y cuando no estén registrados. ¿Qué quiere decir con esto? Uh-huh. Que si yo me encuentro, como la situación de Nina, con un medicamento que aún no está registrado en el Uruguay porque la industria no lo quiso registrar o por lo que fuera, yo puedo comprarlo en Estados Unidos, en España, en Brasil o Argentina, y cumpliendo con una serie, llenando un formulario del Ministerio, el Ministerio me autoriza a ingresarlo, a importarlo, me da una autorización para ir a la aduana y traerlo. Claro. Eso, a nuestro juicio, demuestra que la barrera es exclusivamente económica. ¿Por qué? Porque el que tiene recursos hace ese trámite, lo que decíamos más temprano, lo compra y lo trae. Entonces, aquello de que no se comercializa en el Uruguay es una cuestión formal. O sea, sí, no se comercializa en el Uruguay, nosotros no negamos eso, vamos con la verdad, pero entendemos que a esta altura no es un argumento suficiente para decir este niño, no puedo condenar que se lo den a este niño porque este niño no lo puede. Además con la paradoja adjunta de que si me apoyo en ese argumento, lo que en realidad estoy diciendo, aunque esa no sea mi intención, no podemos comprarlo porque no está aquí,
Y por lo tanto sí pueden comprarlo los que tienen dinero, los niños las ninas que tienen dinero. Es más, ¿cierto? tenemos un procedimiento para que lo hagan. Cosa que me parece que está bien. No es que estoy criticando que exista un procedimiento para traer cosas del extranjero. No, sí, Lo que clarísimo. digo, en definitiva, termina siendo una distinción entre quienes tienen recursos y quienes no tienen. ¿Y cómo se explica? Porque yo lo comentaba más temprano, ¿no? Mientras todo esto ocurre, y en general ha levantado, por lo menos en esa medición relativamente frágil que puede implicar las reacciones mediáticas o de redes, ha habido en general como una actitud un poco de desconcierto o desfavorable a la decisión de recursar la primera decisión de la justicia, ¿no es cierto? Apelarla, sí. De apelar, ¿no es cierto? Sí. En general no. Sí. Creo que lo que más he escuchado, y sí, está haciendo este gobierno lo mismo que hicieron los anteriores, a lo sumo, he escuchado sí. como vínculo de ese tipo, pero sin decir que entonces igual está bien lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Claro. En todo caso, como atreviendo a decir, tan mal como lo el hizo anterior. Vázquez, Sí. ponele, Sí. que en ese atravesar todo por la lógica política Sí, partidaria, sí, ¿verdad? tal cual. Pero a lo sumo he escuchado eso, no he escuchado decir, sí, está bien, es verdad. Es justo, es necesario. Desde ese lugar, ¿cómo se explica entonces? Primero, ¿cuáles son las razones que motivan a que estos organismos, una pelea, digamos, entre ellos, a ver quién saca la pata del lazo, podría ser una, vos que sos hombre de las leyes y del comportamiento legal, es como va de suyo que siempre que hay una decisión de tipo el Estado y sus abogados se ven como, aunque no lo quieran mucho, a ejercer esa acción legal, lo tiro como hipótesis, no digo que Sí, sea, sí. y cómo se une eso a la decisión del Ministerio de Salud, a conocer por la propia Secretaria de Estado, decir que compró por lo menos para un mes el medicamento. Bueno, empiezo por el final. Que compraron por lo menos por un mes el medicamento está bien, porque la sentencia de amparo, aunque se apele, no suspende la obligación de cumplir. Y la sentencia los condenó a cumplir en 24 horas. Por lo tanto, lo que hizo el Ministerio es cumplir con lo que dictaminó la justicia, cosa que me parece, por supuesto, adecuada. Claro. El hecho de haber apelado... No hay que esperar el resultado de la apelación. El resultado de la apelación. O sea que eso es correcto, no es ninguna cosa extraordinaria, porque es lo que hay que hacer. Bien, entiendo. Si bien en este caso... ¿Y por qué sorprendió tanto entonces? Porque está bien, ahora como vos lo planteás. En general no tienen esa celeridad, ¿no? Ajá. O sea, nosotros andamos peleando todos los días para que se haga la orden de compra, para que esto... Y muchas veces hemos visto que el Ministerio... no es lo suficientemente ágil como fue en este caso. Como que un poquito se hace el chanchorrengo, digamos. Sí, para esperar la sentencia de segunda instancia, porque si me la revocan no compro nada. Claro, mirá si voy a gastar en algo que... Pero en este caso hizo lo que debería hacer siempre. Ok, entendido. Esa es la primera parte. Vos me preguntabas también... ¿Por qué hay apelación? Porque bueno, ahí va. A la gente ¿Por qué hay sienta... apelación? Me cuesta a mí hablar de la gente, ¿no? Pero a buena parte del público, me animo hasta ahí llegar, o a parte del público, le generó como indignación, sorpresa, zozobra, enojo, Bueno, molestia. veamos por qué ocurre eso. ¿Por qué hay apelación? Primero hay apelación porque es posible apelar. Eso es lo primero que hay que decir. Claro. Es posible apelar y eso es una garantía para todos, que Sí. la decisión de un juez pueda ser revisada por otros jueces. O sea que eso, el primero. Y lo segundo, es una decisión estratégica de la parte, ¿no? Es decir, yo apelo o no apelo. A veces uno puede decir, bueno, no me conviene apelar, porque ¿qué evalúa? Y las chances. Lo que cualquier abogado evalúa antes de interponer un recurso de apelación es, bueno, ¿y qué chance tengo? De que esto se dé vuelta en segunda instancia. A veces puede jugar también lo de bueno, demora un poco más mientras se tramita la apelación, pero en general los abogados lo que consideramos a la hora de apelar es, bueno, ¿tengo alguna chance de cambiarlo? Pues si no tengo ninguna chance de cambiarlo, y no tiene sentido apelar. Yo creo que en este caso, eso tendrían que decirlo, corroborarlo mis colegas, pero yo creo que en este caso los colegas razonablemente ven que puede existir una chance de que esto se modifique en segunda instancia, porque saben, ya a esta altura los que trabajamos en esto sabemos los antecedentes de los jueces. Y sabemos que hay algo que, por ejemplo, en familia hay 2 tribunales, y sabemos que hay un tribunal que puede llegar a tener mayoría para revocar esto. Entonces, así como lo sé yo, lo saben mis colegas, y mis colegas dicen, bueno, yo tengo que hacer mi trabajo, que es Obvio. defender mi posición. Y si mi posición tiene alguna chance, lo correcto profesionalmente es usarla. Bien. Esto que acaba de decir, desde el punto de vista macro, va en contra del interés específico de vos como representante de la familia. Claro. Pero me parece bueno. Pero cada uno cumple su rol. Porque en todo caso, así funciona el sistema. Así funciona el sistema. Porque así funciona el sistema, no se sabe nunca nosotros en qué lado vamos a estar. Bueno, yo sé que lo voy a estar, pero está bien. No, digo los ciudadanos en general. Totalmente. Entonces, Pero además, mirá, yo con los colegas
del BPS, del Ministerio de Salud Pública, del Fondo Nacional de Recursos. Por ejemplo, los tres que trabajaron en este caso, tengo excelente relación. Claro. Pero excelente relación. Es más, si yo llego tarde a una audiencia hoy, está por empezar y me están llamando y ellos me mandan un mensaje y me dicen, Juan, ¿te pasa algo que no venís? Claro, te y yo estamos lo esperando. mismo al revés. Claro. O sea, cada uno somos conscientes del rol que cumplen. Ahora, para ver si logramos terminar ahora con este asunto, por ahora al menos. Y mirá que en el caso de ellos no es fácil, casos como el de Nina, poder desprenderse de todo lo que significa humanamente para poder cumplir su rol. Claro. No me gustaría estar en sus zapatos. Bien, por lo tanto, que son una manga de tal por cual puede ser, por decir lo mínimo, exagerado e injusto. Sí, Bien. con los colegas, Sí. absolutamente injusto. Ajá. Si hay alguien responsable de esto, son los políticos. Los que pueden tomar decisiones políticas que lo cambien. Ajá. No los abogados que defienden al Estado. Voy ahí. Porque entonces, vos, si te sigo bien la charla, vos decís que, ojo, porque el que el medicamento aún no esté registrado podría ser una piedra conceptual lo suficientemente fuerte como para dar posibilidades a la apelación. Sí, a que se le saquen el medicamento a Nina. Eso, ¿verdad? Sí, Entiendo sí. que ese es un punto débil. Es. Del mismo modo, te pregunto, abogado, el hecho de que el ministerio ya haya comprado, ¿no terminaría jugando a favor de la posición de Nina? Porque entonces el argumento de que no se puede comprar ya de alguna manera cae porque lo acaba de comprar. Y yo creo que sí. Ah. Puedo usar ese argumento, doctor. Como si no se te hubiera ocurrido antes. Pero lo digo para ver las distintas... No, mira, cuando no lo vamos a poder usar porque cuando nosotros contestamos todavía no había anunciado a la ministra que lo había comprado. O sea que no va a estar ese argumento, no va a estar en el papel. Este es un caso que trascendió los papeles, ¿no? Y ahora buenísimo esto que me decís para la otra instancia que sirve para el caso Nina, pero que sirve para el funcionamiento. Ya sé que esto es más como de filosofía del derecho. ¿En qué medida la dimensión pública que ha adquirido el asunto, por diversas razones, puede estar ajena de la consideración de cualquier ser humano en la Tierra haciendo cualquier trabajo, incluido el de los jueces de alzada, digamos, ¿no? Yo creo que todos vivimos en sociedad. Y por más que me digan que el juez intenta abstraerse de la realidad cuando se enfrenta al expediente, cosa que yo creo que sí intentan hacer, hay cosas que nos involucran a todos y que cuando tienen este grado de humanidad es imposible que no te lleguen. O sea, yo no creo que a un juez, que a un ministro de un tribunal de apelaciones, el que sea, ¿no? Le dé lo mismo darle o no darle el medicamento a un niño. Yo eso estoy seguro que no es así. Yo creo que tratan de hacer lo que les parece correcto, pero no creo que les sea indiferente. Otro argumento que roza lo legal con lo médico podría ser el que históricamente hemos escuchado en situaciones relativamente análogas, y es, al ser tan nueva la medicina, ocurren dos cosas inevitables. Una, que sea inmensamente más caro por ser nuevo. Todos sabemos que en la medida que algo se empieza a hacer más, baja el precio. Los televisores color, lo recordamos vos y yo, ¿verdad? Y la otra cosa es que al ser nueva, todavía no hay constatación científica, empírica, lo suficientemente fuerte y sólida como para decir, está bien que si uno es el padre, el hijo, el hermano, se llene de genuina esperanza. Pero el Estado tiene que ser un poquito más distante, más objetivo, más sobrio, por la condición finita de los recursos, como para pagar enormes cargas de dinero a algo que quizás no resulte lo eficiente o efectivo del todo. Eso me interesa destacarlo especialmente. En Uruguay yo no conozco, no digo que no haya alguno, puede haberlo, porque obviamente no conozco todos los casos, pero a mí por lo menos no me ha tocado plantear ningún caso de reclamo de un medicamento que no tenga evidencia científica suficiente como para que lo científico no sea prácticamente indiscutible, por lo menos en la comunidad científica. Es decir, en Uruguay no hay amparos por medicamentos experimentales. Vamos a probar que parece que... Por medicamentos que están en estudios científicos fase 1, fase 2. Y si se hacen, no pierden. O sea, no se ganan esos juicios. Los jueces uruguayos, incluso los que son, digamos, asiduos, jueces que condenan al Estado, no son sumamente prudentes. Bien. Exigen que exista evidencia científica y que lo que haya sea lo mejor con fundamento científico sólido. Es más, yo creo que ni siquiera llegaría un juez
Porque los médicos uruguayos no indican cosas que no tengan ese respaldo científico. Yo creo que hasta a veces son un poco timoratos. Y nos ha pasado... Conservadores de más, quizás. Sí, conservadores de más, porque a veces a nosotros en las charlas de pasillo nos han dicho, yo sé que esto le va a hacer bien, pero todavía no tengo los estudios fase 3. Si vos me preguntás, yo se lo daría, pero no tengo los estudios fase 3, eso no se lo puedo indicar. Ok. O sea que ese asunto estaría como descartado. En Uruguay sí. Bien. Entre otras cosas porque, repito el arranque, este medicamento ya funciona en España, ya funciona en Estados Unidos, ya funciona en Brasil. Sí, pero no es que funciona en el ámbito de una investigación científica. Lo dan los hospitales. O sea, no es... normalmente, a las ninas de esos países. Sí, lo reciben. O sea, vos tenés en investigación científica tenés como distintas fases de investigación. La fase 1, que se investiga en general con animales. La fase 2, donde ya hay un avance más de la investigación. La fase 3, que ya implica... Un estudio fase 3 implica que el estudio, por supuesto que sea con humanos, pero que sea con un número significativo de personas. Estamos hablando de cientos por lo menos. Cosa que a veces estas enfermedades no permiten, porque no encontrás todos los pacientes, la cantidad de pacientes suficiente. Que sea aleatorio, o sea, que no sea un grupo de pacientes elegidos especialmente. Que sea que implique distintas nacionalidades y distintos centros. Claro. O sea, de distintos lugares del mundo. O sea, se requiere que se haga con dos brazos que son diferentes, que se puedan medir los resultados de los dos brazos con efectos claros. O sea, todo eso requiere un estudio fase 3. Y fase 4 es cuando ya lo estamos probando en la población en general. Uh-huh. Es cierto que a veces se saltean las fases. Nos pasó con las vacunas del COVID. Las vacunas del COVID saltearon todas las fases y pasamos a fase 4. Uh-huh. Lo probamos con la gente. Bueno, el medicamento de Nina ya está en fase 4. O sea, pero cumplió con todas las fases. Y la otra, me siento fatal al usar este argumento, aunque está en el formato de pregunta y es mi trabajo. Aún admitiendo eso, lo inmensamente caro no lo hace improbable. No hay un límite en cuanto a lo económico, financiero. Bueno, yo creo que esa es la discusión que tenemos que dar. Porque siempre estamos... Incluso en estos procesos judiciales siempre estamos enmascarando esa discusión. A ver. Pues estamos hablando de no está en el formulario, no lo pusimos. Eso no es lo que tenemos que discutir. Lo que tenemos que discutir, pero no digo para el juez en el caso concreto ni para los colegas, lo que tenemos que discutir como sociedad es cuánto estamos dispuestos a gastar. Lo que tenemos que discutir es, ¿estamos dispuestos a gastar dinero para que Nina tenga mejor calidad de vida? Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Y cómo se lleva adelante esta discusión? Ya sé que te excede, pero me siento mal si no lo hago. En un país donde la casi totalidad de los pobres son niños, como Nina. Bueno, con más razón. Pero yo creo que la discusión, nosotros incluso en los escritos lo hemos intentado plantear. Por las dudas, no lo estoy planteando desde la falsa oposición, sino todo lo contrario. Sino para evidenciar que desde esa perspectiva Uruguay la corre de atrás, ¿no? Sí. Yo creo que Uruguay está en déficit en eso, es uno de los debes, pero sobre esta cuestión de nosotros lo hemos identificado incluso en los escritos con un capítulo que lo llamamos la teoría de la escasez, ¿no? Sí. Se parte de la base como que hay cosas que son escasas y que no va a alcanzar para todos, entonces alguien lo va a recibir y alguien no, o que no podemos comprar todo y por lo tanto hay que elegir qué cosas sí compramos y qué no. Y esa teoría adolece de algunos errores, algunos conceptuales y otros prácticos. Conceptualmente es errada porque primero en el tema medicamentos tendríamos que definir qué es lo escaso. Los medicamentos no son escasos en el mundo. La industria produce medicamentos para darle a todo el mundo sobradamente. Lo que hay algo que sí está mal es mal repartidos. Y además lo que está mal es que los precios, por tratarse de una industria muchas veces monopólica, sobre todo bajo la protección de las patentes, como ocurre con estos medicamentos de alto costo, estos medicamentos novedosos, hacen que los precios sean inalcanzables para las personas. Y muchas veces también para los estados. Pero, ¿de qué se trata ahí? Y de dar la lucha para cambiar eso. ¿Quiénes pueden enfrentarse a precios extremadamente altos, notoriamente exacerbados de los medicamentos? ¿La familia? ¿Los pacientes? No. Si no son los estados, no lo puede enfrentar nadie a eso. Entonces, si hay algo que no es escaso, son los medicamentos. Después tenemos que entrar a analizar si son escasos los recursos que Uruguay tiene para obtener esos medicamentos. Y muchas veces, en ese sentido, se extrapolan razonamientos que pegan mucho porque son válidos para la economía doméstica, pero no son válidos para la economía de los estados. Por ejemplo, si tú me decís, bueno, Juan, vos tenés un sueldo de tanto, vos no podés gastar más del sueldo. Sí. Cierto, sí, yo no puedo gastar más del sueldo. Ahora,
Eso no es enteramente trasladable a los estados. No, ¿Por qué? Nosotros a los estados le hemos dado algunas prerrogativas, como son... Yo por ejemplo, se me acaba el sueldo, yo no puedo poner un peaje en la esquina. Yo no puedo poner un impuesto. Nosotros a los estados le hemos dado las prerrogativas de grabarnos con impuestos, de establecer peajes, establecer un montón de recursos, de emitir papel moneda. Les permitimos hacer billetes. Sí. Yo no puedo ponerme a hacer billete en mi casa. ¿Para qué hicimos eso? Yo entiendo, personalmente entiendo, que hicimos eso justamente para garantizar el goce de determinados derechos fundamentales. Es decir, yo no tengo derecho a venir hasta la radio en un Mercedes-Benz. Si a mí me gusta el Mercedes-Benz y tengo plata para comprarlo, vengo en un Mercedes-Benz. Y si no, vengo en ómnibus. Y no está bien que el Estado me garantice a venir en auto. No estaría bien. Ahora, que no haya diferencias entre el más humilde y el más rico cuando se trata de garantizar la salud y la vida, bueno, si no es para esas cosas que les dimos las prerrogativas al Estado, ¿para qué se las dimos? Termino con este tema. Además del caso Nina, imagino que hay otros, ¿verdad? En Uruguay, según... ¿Por acondroplasia? Sí. Sí, una veintena de casos más. Ajá. El caso que Nina sea favorable abriría inevitablemente, y yo digo, por suerte, justamente por el rol que desde el punto de vista ideológico y filosófico debe jugar el Estado, según mi perspectiva, podrían ampararse en esa resolución. Sí, si bien en nuestro sistema la jurisprudencia no obliga, o sea, los antecedentes no obligan, todos conocemos que sí pesan, ¿no? Desde ese lugar, ¿crees que la acción de los abogados o de las agencias estas tres del Estado están especulando en esa posibilidad también a la hora de...? No sabría decir qué es. Vamos a una breve pausa porque me gustaría conocer tus comentarios, aunque breves al menos, a propósito de los delitos en nuestro país, la reincidencia de los mismos y la efectividad o no del sistema carcelario. Bueno, ahora me imagino que ya está blanco sobre negro, ¿no? Una cosa que todos sabíamos, pero ahora está hecho por el propio Estado. Me parece que es un buen aporte en ese sentido. Quiero conocer tu mirada. Y después, otra mirada es dónde poner los límites acerca de, utilizando una declaración de la Asociación de Magistrados, acerca de comentarios públicos muy críticos que hizo el ministro del Interior acerca de decisiones que ha tomado una jueza en cuestión, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el límite entre la separación libre de poderes y el respeto que merecen como tal el funcionamiento democrático, y también, que forma parte del asunto democrático, el derecho a expresar opiniones acerca de decisiones de los distintos poderes, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde lo colocamos? Me parece que es una linda charla, una linda y democrática pulseada. Lo vemos luego de la pausa. Dale, ¿cómo no? Estamos con Juan Sereta, estamos poniendo La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con el doctor Juan Sereta. Bueno, de hecho ahora me parecía bueno escuchar algo de Luciano Superviel, pero me parecía bueno después para no darle ningún efecto filo demagógico al contexto, pero bueno, esta es la música de Luciano, que además se está comportando como lo que queríamos en el barrio, entre amigos, un tigre, ¿no? Sí, la verdad que es una persona totalmente admirable, y no solo por lo artístico. Sí, y no solo por lo artístico. Ahora queda muy claro, así que bueno, para terminar con este asunto, queda entonces la decisión de este tribunal de alzada, que se supone que ocurriría ahí. Yo supongo que hoy le va a estar llegando el expediente al tribunal y tiene 4 días hábiles, o sea que la semana que viene seguro. O sea, ya arrancaríamos la semana con novedades al respecto, sí, ¿no? Bien. Y me queda claro, no me queda claro, vos tampoco estás en condiciones de decir mucho más, pero ¿está mal si yo me voy a mi casa hoy con la idea de que es difícil que se revierta la decisión de primera instancia? No sé. Yo tengo la fe que se va a mantener, pero no se puede asegurar. Es lo que quise decir, no sé si... Bueno. Sí, la esperanza sí. O sea, yo no quiero generar expectativas. Mi idea es que es difícil que se revierta lo ya resuelto por la justicia. Y no sé si es difícil. Puede pasar. No. Difícil no es imposible. Siento que está más complicado para que haya un tribunal que diga, sí, mirá. No sé, siento que... Hasta por lo que dijiste antes, de que los seres humanos todos estamos en un contexto, ¿no? Sí. Pero bueno. Y repito, no es menor para mí que... ¿el medicamento a Nina ya le llegó? No, todavía no. Además... ya dijo la ministra. Perdón, yo me olvidé ese dato. 10 días, una semana, 10 días. Sí.
Además, en estos casos nosotros siempre hacemos todo lo posible porque se traiga, porque se compre, porque se llegue al Uruguay, pero después siempre los que deciden cuándo comenzar a administrarlo siempre son los médicos. Natural. No, yo no decía si ya se lo habían aplicado. Sí. Pará, y otra cosa. Claro, quiero pasar a otro tema y no puedo. Ni siquiera había pensado esta pregunta, se me acaba de ocurrir. El medicamento para un mes está. O estaría, según lo que dijo la secretaria de Estado. Si eso no ocurriese, ya tendríamos una dimensión de la crisis inmensa. No va a ocurrir y supongo que eso es una buena noticia para las inmensas mayorías, ¿no? ¿Y si la decisión del Tribunal de Alzada sale en contra? ¿Qué hacemos? ¿No le vamos a dar la nena un mes y después deja de darle? Bueno, lamentablemente eso ya nos ha pasado. Que se han suspendido tratamientos. Porque no hay... Porque se revoca en segunda instancia y no hay obligación de darlo. ¿Y marchamos? Sí. Bueno, marchamos en ese camino. Siempre existe la posibilidad de iniciar otro. Por otra vía. ¿Qué, internacional o...? Primero nacional, por otro camino un poquito más largo que el amparo, y después internacional. Bien. El tema acá son los tiempos. Claro, en el entendido de lo que dijiste... Los tiempos biológicos. Claro, de la edad de la niña en cuestión, ¿no? Bien. Pasemos a propósito de... Ya hay datos, y ya le cuento a la gente que esta semana vamos a conversar con la gente del Ministerio a propósito de estos datos con relación a la reincidencia de delitos, ¿no? La reincidencia, lo que sabíamos, me parece, como una cosa que ahora tenía número, pero en realidad es muy alta en Uruguay. Demasiado en alta, incluso mucho más alta que otros países relativamente comparables, ¿no es cierto? Sí, pero igual es un hecho muy positivo sí. que científicamente se haya medido. Claro. A mí me parece que esa es una de las mejores cosas que he escuchado sobre la política penitenciaria en el Uruguay en los últimos tiempos. Lo que evidencia, acá es siempre uno no sabe bien sobre qué globo agarrar, ¿no? Lo que evidencia el inmenso retraso que en esa materia teníamos. Totalmente. Por el Uruguay gobernado por el abanico entero. Yo creo que es una cosa que no tiene ni siquiera... Es como, viste, cuando vos... yo no quiero mirar la tabla del descenso. Sí, claro. ¿Viste? No quiero mirar la tabla del descenso. Y esto me parece que era como algo... Lo peor así. Que lo estás diciendo de verdad, ¿no? Lo estoy diciendo de verdad. Sereta es hincha de Racing, ¿eh? Esto me parece que pasa lo mismo. Me deja decir porque como somos amigos lo puedo hacer, ¿no? Sí, dale. ¿La tabla de qué? Bueno, ojalá que algún día yo pueda decir lo mismo. Pero me parece que a las autoridades les pasaba con un poco eso. Hay algo de eso, ¿no? No quiero ni mirar, porque esto va a salir horrible. Porque todos sabíamos que iba a salir mal. Pero tenerlo científicamente medido es el primer paso para cambiarlo. Si yo no tengo esa certeza... Bueno, perdóname, acá ni vos sos politólogo ni yo tampoco. Pero yo no estoy tan seguro que sea ese solo el único argumento. Yo creo que datos de esta naturaleza, que evidencian que Uruguay tiene un altísimo patológico nivel de reincidencia, demuestra que la vocación punitiva exclusivista que ha ganado el Uruguay desde la recuperación democrática, porque si hay algo que el Uruguay tiene de que recuperó la democracia, además de unos cuantos aciertos, muchas cosas, es que no ha dejado de aumentar el delito y no ha dejado de aumentar las penas. ¿Podríamos decir eso, sí, a grosso modo? Hubo una excepción por allá por el 2005, ministro del Interior, José Díaz, donde hubo un pequeño cambio en esa cosa. Pero curiosamente, fue una... en el relato político, el más defenestrado de todos. Sí, pero mirá que lo que decís contribuye a la hipótesis que estoy señalando. Sí, para mí es todo lo contrario, ¿no? Para mí es una luz. Sí, para mí también. Bueno, ni sabía que teníamos eso en común. Porque, entre otras cosas, en ese tiempo, con el rol de... ¿Cómo se llamaba en aquella época? Cuando salías de la cárcel, ¿la dirección de liberado? Eso. No, en aquel momento era... Tenía otro nombre. Sí. Que era el nombre histórico. Sí. No me sale ahora. Da igual. La posibilidad que la persona que sale de cumplir su pena en prisión tuviese ahora me va a salir, tuviese una herramienta, una ayuda, un apoyo, ¿verdad? Y en ese pequeño proceso que duró esa herramienta y que fue apoyada, tuvo
el nivel de reincidencia, según se manejaba, bastante inferior, ¿no? Bastante menor. Sí, yo la verdad que no me acuerdo si se midió en aquel momento, porque Sí, ahora a esta altura tengo dudas. El recuerdo que tengo es que nunca se midió en Uruguay, pero no sé. Lo que sí debía hacerte esa excepción porque creo que es cierto que hubo desde el 85 en adelante, después de la ley de amnistía, hubo una política, en los términos que vos decías, con esa sola excepción de un momento puntual. Yo lo que creo es que el sistema político todo, por derecha y también por izquierda, la izquierda cediendo el reclamo de la derecha, no sé las lógicas, un poco lo que ha entendido es que esto se arregla metiendo más gente y más tiempo en cana, ¿sí o no? Sí, es más, en estos días he escuchado a un diputado del Partido Nacional planteando como una de las cuestiones a favor de los logros del gobierno la cantidad de privados de libertad. Cuando el mismo Estado está diciendo que mirá que si los metemos presos no solucionamos que el nada. 70% aumenta la reincidencia, o sea, una lógica bastante curiosa. Bien, en ese aspecto entonces, ¿qué debería despertar? Bueno, vos en tu condición de hombre de la ley, de abogado, pero en la ciudadanía en general, ¿cuáles son los primeros insumos que ante estos datos deberíamos manejar de aquí en más a la hora de discutir sobre estos temas? Bueno, lo primero que deberíamos pensar a propósito de estos datos es que no estaría siendo tan buen negocio seguir mandando gente presa para cualquier delito. Utilizar la privación de libertad como herramienta, como pena, como tipo de pena, la privación de libertad no estaría siendo un buen negocio, en tanto el 70% vuelve a reincidir. Y además que obviamente no estamos cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República, que nos mandata a que lo que se priorice en la privación de libertad sea la rehabilitación de los penados. Justamente parece que eso no estaríamos cumpliendo, ¿no? A todas luces, como vos decías, ya lo sabíamos, pero ahora tenemos los números que evidentemente demuestran que no estamos cumpliendo con la obligación que nos mandata la Constitución de rehabilitar a las personas que están sometidas a una pena de privación de libertad. Y por otro lado, podemos empezar a comparar con otros países y ver cómo otras herramientas que no son solo la privación de libertad, no para los delitos graves, siempre es bueno aclararlo, pero para delitos más leves, como otras medidas alternativas logran en algunos países, por ejemplo, un 8% de reincidencia. Y para terminar por hoy, y asumiendo que nos quedan muchas cosas en el tintero, a propósito de la declaración de la Asociación de Magistrados ante comentarios que hizo el ministro del Interior, ante decisiones del Poder Judicial en general y de una jueza en particular, que incluso creo recordar que retuiteaste la declaración de la Asociación de Magistrados. ¿Cuál es tu posición? Porque acá hay un manejo que afuera se puede decir, bueno, es el derecho que todos tenemos a ser críticos ante cada acción que toma el Estado y cualquiera de sus poderes, ¿no es cierto? Y que forma parte de la libertad. Y el otro es, bueno, la indudable presión que puede implicar sobre los poderes, además generando la opinión pública. ¿Dónde nos colocamos? Yo creo que más allá de la presión que puede significar que el ministro hable, yo creo que es una cuestión de respeto. Las decisiones, en primer lugar, las decisiones que uno considera equivocadas de los jueces se apelan. Acabamos de verlo en el caso de Nina. Si uno entiende del lado que está equivocado, interpone los recursos de apelación. Eso primero. El primer mecanismo que tenemos ante una decisión equivocada de un juez, yo también me enfrento a decisiones que entiendo equivocadas y interpongo un recurso de apelación. Pero en ese caso, pero darle una prisión domiciliaria, ¿se puede eso utilizar? Y hay que usar los mecanismos que encuentren. Yo no conozco los detalles del caso, pero algún mecanismo judicial habrá. Y si no, pero además de que haya, yo comparto que las decisiones judiciales se puede opinar sobre las decisiones judiciales. Los jueces no son seres que estén fuera del control de la opinión pública o que no estén sometidos a ningún control de la opinión pública. No, se puede perfectamente opinar. Yo lo que siempre intento discriminar es la opinión sobre una resolución, sobre el contenido de una resolución judicial, diferenciarlo de la opinión sobre las personas. Yo he sido muy crítico sobre algunas decisiones de la justicia, he sido muy crítico de algunas sentencias que no me gustan, pero siempre critico las sentencias. Critico las sentencias e intento dar mis argumentos sobre por qué las sentencias están equivocadas. No critico, no ataco a las personas que dictan esas resoluciones, aunque yo no las comparta. ¿El ministro atacó a la jueza en cuestión? Yo creo que sí, yo creo que lo que sí el ministro tiene todo el derecho del mundo es a no estar de acuerdo con una resolución, a dar públicamente sus argumentos por qué no está de acuerdo, y eso me parece que contribuye al debate sano, pero lo que no conviene es como que yo critique, yo no estoy de acuerdo con la política. Recién alababa esta
esta decisión de medir la residencia científicamente, pero no estoy de acuerdo con muchas otras políticas que lleva el ministro, pero yo no digo que el ministro sea tal cosa o sea tal otra, o que quiera hacer todo mal. Yo creo que quiere hacer las cosas bien. Que yo no estoy de acuerdo con alguna cosa, no quita eso. En todo caso, bien rapidito, porque es corta, la Asociación de Magistrados del Uruguay sobre finales de la semana pasada, ante reiterados y constantes ataques de índole personal, lo que vos subrayabas, ¿no?, a la labor profesional dirigidos por el señor ministro del Interior a integrantes de este colectivo, la Asociación de Magistrados del Uruguay manifiesta el total rechazo a expresiones que significan la clara afectación de la independencia judicial, así como el evidente y preocupante desconocimiento de los pilares del sistema republicano que constituyen el diferencial de la democracia uruguaya, sustentado en la separación de poderes y el más estricto respeto a la independencia de cada uno. Que el ejercicio legítimo de las funciones estatales le corresponde a cada poder dentro de sus competencias sin que sea legítima la injerencia y el agravio a las personas por cumplir con su deber. Y más adelante dice, por lo que viene a expresarse, brindamos el total respaldo a la colega agraviada, la doctora María Elena Mainar, y a todos aquellos que han sufrido similares embates de último tiempo. Es un poquito más larga, pero hay como un explícito hincapié en la cuestión de carácter personal, ¿no? Claro. Sobre la cual nadie tiene derecho, y mucho menos un ministro, ¿no? Ni a criticar ni a la persona ni a la investidura de la persona. Sí, las decisiones pueden no compartirse y está perfectamente válido que se critiquen, ¿no? Yo he vivido criticando decisiones. Hoy hablamos del tema de salud, de ministros de salud, de la ministra actual, del ministro anterior, de la ministra del gobierno anterior, de los ministros del gobierno anterior. Pero eso no quiere decir que yo creo que son malas personas ni que ataca a las personas. Pero en todo caso, y olvidémonos del caso de la colega en particular, de la colega tuya en particular, abogada, ¿no? Colega porque es abogada, que bueno, se fue. Si uno advierte que hay una decisión que luce un tanto crítica, polémica, cuestionable, y después hay otra, pero que además esas decisiones se vuelven más críticas o más cuestionables en la medida que los hechos después ratifican esas dudas, y en el marco de que son personas que han perdido la libertad por delitos vinculados, por ejemplo, al narcotráfico, y en el marco de una discusión más amplia del poder cada vez más grande que el narcotráfico tiene en el mundo, y por qué no en Uruguay, uno no puede asociar legítimamente, decir, ¿no será que el narcotráfico está teniendo incidencia en las decisiones del Poder Judicial, en las decisiones de jueces y juezas, a través de amenazas o estímulos económicos u otras patologías? No parece descabellada esa hipótesis a estudiar, ¿no? Siempre hay que estar atento a esas cosas, ¿no? No solamente la incidencia del narcotráfico, hay que estar atento porque es un poder económico muy fuerte. No, ahora porque hablamos de este caso, podríamos hablar de los senadores, de los diputados, de los ministros. Hoy estaría más preocupado por la incidencia que puede tener, por ejemplo, en las campañas electorales. Sin duda. Más que en la justicia, que seguramente habrá alguno que intenta presionar, eso no me cabe duda. Pero aún en ese punto, respecto al narcotráfico también hay que hacer alguna puntualización. Las personas que están pagando una condena por delitos vinculados al narcotráfico, por ese solo hecho, no pierden muchos de sus otros derechos. O sea, tienen que cumplir la pena, y después podemos discutir si las penas son bajas, son altas, hay que subirlas o no. Pero no se justifica de ninguna manera que vulneremos otros derechos humanos de una persona que está condenado por un delito vinculado al narcotráfico. Sí. Porque aparezca la palabra narcotráfico, no desaparecen otros derechos. O sea, no es que pueda estar en aislamiento solitario sin tener acceso a la comida, sin tener acceso al patio, sin tener contacto con sus familiares, porque en su condena aparezca la palabra narcotráfico. Si pensamos eso, estamos mal. Bueno, de hecho, la gran paradoja y desafío del sistema democrático que es la existencia de garantías, pues si no te pareces a lo que vos querés juzgar, ¿no? Claro. Y de, por ejemplo, brindar la máxima y absoluto respeto a los derechos humanos de cualquier individuo. Aún para el que no respeta. Aún es que pierda su libertad por violar derechos humanos. Claro. Esa es la paradoja. Pero es la paradoja hermosa desde el punto de vista republicano, ¿no? Totalmente. Es decir, porque yo soy distinto a vos. Ese es el valor. Claro, ¿verdad? Bueno, es verdad. Bueno, pero esto se asocia a lo otro, ¿no? En el marco del discurso político que se nos ha impregnado, ¿no? De que esto se soluciona a estos dándoles patabaco, como decíamos antes, tratándolos mal, llevándolos en cana. Porque cuando hablamos de meter gente en cana es llevar gente en cana e implícitamente que la pasen mal, ¿o no? Sí. En alguna medida el discurso. Pero si hay algo que ha fracasado
en el tema, digamos, de política pública ha sido la guerra a las drogas, ¿no? La guerra a las drogas que promovió Estados Unidos hace ya unos cuantos años, esa política ha sido un fracaso en Estados Unidos y en el mundo entero. Excepto para aquellos que viven de la guerra de las drogas. Exactamente. La política de la guerra a las drogas ha sido lo mejor que le ha pasado al narcotráfico para que prospere. Pero naturalmente. Bueno, acá deberíamos preguntarnos alguna vez qué hacemos como civilización, ya no estaba hablando de Uruguay. ¿Por qué diablos no legalizamos el consumo de algo que la humanidad ha querido, parte de la humanidad ha consumido de que se conoce? Evidentemente hay que cambiar la estrategia, porque esta, si hay una que no ha funcionado, ha sido esta. Que a propósito es muy reciente en el tiempo, ¿no? En la línea histórica de la humanidad. Sí. Bueno, Juan, gracias, querido, como siempre. ¿Crees que este fin de semana prácticamente está descartado que fútbol no va a haber? Parece ¿no? que no va a haber. Y te preguntaría más cosas acerca del asado, de los clubes deportivos, la mar en coche, pero lo dejamos cuando quieras. Para la próxima, ¿sí? Dale. Porque todo me parece que merece como miradas críticas todo, ¿no? Bueno, yo he sido crítico del asado, Sí, por lo menos sí. en mi club. Sí. Pero tampoco... Lo cual no quiere decir que haya unas que hacen muchas cosas mal y otras que hacen cosas bien. Sí, como... Y lo mismo con relación a los clubes, ¿no? ¿Verdad? Claro, totalmente. Lo que luce, sí, francamente inadecuado es que en un ámbito profesional haya futbolistas, los de la B, que cobren, en teoría, tan poco como oficialmente cobran, ¿no? Eso lamentable. Parece, ¿verdad que sí? Sí. Sobre eso me parece que hay como poco espacio de discusión. Totalmente. Bien. Gracias por el tiempo otra vez, Por Juan. favor.